Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa hora. Dios bendiga a los vecinos que nos escuchan en este momento. No pretendemos dañarles sus oídos, pero sí, déjenme decirles, amados hermanos, de que la gracia de Dios es tan grande, pues habrán días de que el Evangelio de Cristo desfallezca, no porque no podamos hablar, sino que muchas veces, amados hermanos, habrán tiempos de deseo de la palabra del Señor. Y asimismo, amados hermanos, quiero comentarles de un versículo que está en la Escritura, que es Tito 1:16. Y este versículo, amados hermanos, se encajona en las personas cuando muchos de nosotros creemos servirle a Dios, pero que nuestra conducta, amados hermanos, es tan errante, de la manera, amados hermanos, de que no nos comportamos como verdaderos hijos de Dios. Y eso, amados hermanos, nos llega a restar en el día en que Dios venga a levantar a su pueblo, como está escrito. Y en esta noche, amados hermanos, si tienen sus Biblias con ustedes, acompáñenme en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Dios bendiga a los hermanos que nos están siguiendo en YouTube. Dios bendiga a las hermanas y hermanos que nos están siguiendo por Facebook. Dios me los bendiga a cada uno de ellos, especialmente la familia Cruz, que este domingo estuvimos con ellos. El domingo pasado fue, ¿verdad, Salomón? Sí. Dios me los bendiga a cada uno de ellos. Dios bendiga a la familia Quiñones de Guatemala, a los hermanos Juan del Río de México, la familia Brenes de Costa Rica. Y así mismo, amados hermanos, quiero comentar, pero antes de comentarle quiero que me acompañen en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Cuando lo tengan me dicen con un fuerte amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Tito 1:16. Y dice su palabra: profesan conocer a Dios, pero con los hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Padre y buen Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este hermoso momento en el cual tú nos has permitido estar en tu casa, Señor, pidiéndote, Dios Padre, que seas tú, Señor, bendiciéndonos a cada uno de nosotros, Señor, y que bendigas a aquellos que hoy nos ven por YouTube, por aquellos que nos ven en Facebook y aquellos vecinos que están alrededor de este ministerio. Padre, bendícelos, y te pido que seas tú de bendición en la vida de cada uno de ellos, Padre Santo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, déjenme decirle de que el propósito y la meta de cada uno de nosotros no es solamente ser creedor de la palabra, sino también hacedor de su palabra. Eso indica, amados hermanos, de que muchos de nosotros, a la verdad, nos creemos cristianos de una manera u otra. O sea, que nos pregunten, pero déjenme decirle que nosotros tenemos una conducta muy errante, en la cual, amados hermanos, la palabra de Dios nos aconseja de que no seamos ese tipo de personas abominables y reprobables en las obras de Dios, porque muchos de nosotros, amados hermanos, creemos servirle a Dios, pero con sus hechos le niegan. Y déjenme decirles que a lo largo del ministerio personal, muchas veces me he dado cuenta de que incluso allá en Guatemala, mi juventud la viví en Guatemala por mucho tiempo, y yo miraba a muchos hermanos que caminaban a su manera, y miraba a otros personajes de que no eran cristianos, pero muchas veces el que no era cristiano se comportaba mejor que el cristiano. A lo largo de los tiempos
desde cuando ya empecé a analizar bien la vida del creyente, me di cuenta, amados hermanos, que no hacíamos la voluntad de Dios. Y cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, déjeme decirle que nosotros mismos estamos engañados. Muchas veces nosotros creemos que andar predicando el Evangelio, y que muchas veces nosotros, amados hermanos, decirle al vecino o a la vecina que Jesús es el único y salvador personal, déjeme decirle, es bueno. Pero si mi conducta no va acorde a la palabra, déjeme decirle que yo estaría errando. ¿Por qué motivo le digo esto? Fíjense lo que dice en el versículo 16 del capítulo 1 de Tito. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos le niegan, siendo abominables y rebeldes. Y quiero entrar en esa palabra, amados hermanos, de que hoy en día nos encontramos hermanos caprichosos. Hoy en día encontramos hermanos no solamente caprichosos, sino resentidos. Y a la larga, amados hermanos, eso nos va a ir haciendo daño en el caminar del creyente. Peor o especialmente cuando la persona nos ve o mira nuestras debilidades. Y cuando esta persona mira nuestras debilidades, déjeme decirle que sería una persona más que no quiere servir a Dios por el comportamiento de cada uno de nosotros, en la cual nosotros estamos siendo rebeldes. La rebeldía, amados hermanos, ha entrado al Evangelio de tal manera que muchas veces al pastor no le importa que su congregación sea rebelde por tal de que no se le vaya. Pero yo estoy ahora tan consciente de que a mí no me importa si se van, pero si son de Dios tienen que regresar. Porque muchas veces, amados hermanos, el capricho ha llegado tan grande dentro de la casa de Dios, de que muchas veces nosotros no queremos ni muchas veces buscar a Dios aún en la oración. Recuerdo, amados hermanos, allá por el 2003, cuando yo empecé lo que es el Evangelio, yo empecé a evangelizar, me di cuenta, amados hermanos, de que me criticaban. Y cuando a nosotros nos critican, amados hermanos, déjenme decirle que no nos parece muy bien, ¿verdad? Pero cuando nosotros criticamos, nos gozamos. Pero cuando nos critican a nosotros, no nos gozamos, se nos va el gozo. Y empezamos a sentirnos tan mal, amados hermanos, de que como que si Dios no nos está amparando, como que si Dios, amados hermanos, no tenemos el apoyo de Él. Pero muchas veces, amados hermanos, somos buenos para criticar, pero cuando nos critican, eso es cuando llegamos a la ideología que cuando el crítico es criticado, se molesta. Y eso lo vemos por la televisión. Vemos personajes no voy a dar los nombres de estos programas, pero sí le voy a decir de los conductores. Estas mujeres y hombres críticos les gusta criticar a las personas. Pero cuando estas personas son criticadas, tiembla todo el programa. Y cuando tiembla todo el programa, ¿qué sucederá con los actores de esos programas? Así es el Evangelio también. He visto personas, mayormente en las mujeres, cuando se une un grupito. Y siempre se reúne un grupito en las esquinas, como que las esquinas es el mejor momento para criticar. He encontrado a lo largo del tiempo un grupo de personas criticando a otro ministerio. Muchas veces hemos oído que cuando critican a una persona, y a veces el pastor no le dice nada a esta persona por una razón, porque no vaya a ser que se encapriche y ya no vaya a la casa de Dios. Pero déjeme decirle que nosotros como cristianos no toleramos eso en nuestra casa, en esta casa de Dios.
Porque una nos avanzamos al libro de Éxodos capítulo 23, versículo 1, donde dice que no nos prestemos como testigo falso contra nuestro prójimo. Y ahí dice que no permitiremos dentro de la congregación ningún chantaje. Y cuando eso sucede, amados hermanos, es porque vamos al pie de la letra, a modo de que usted o yo seamos ejemplares dentro de la casa de Dios. Y allí, amados hermanos, es cuando Dios empieza a manifestar de la única manera, porque si usted o yo nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, entonces ¿quién nos va a acusar a nosotros? No habrá ninguna acusación contra nosotros, pero sí habrá un acusador, y ese acusador es Satanás. A Satanás no le importa, amados hermanos, que él no valora lo que usted está haciendo. Siempre Satanás va a querer desvalorizar lo que Dios hace por medio de su persona. Y ahí es donde usted y yo nos damos cuenta la actitud de aquellos que no se sujetan a la palabra de Dios. De tal manera, amados hermanos, que nos estamos engañando aún nosotros mismos. Cuando usted y yo nos engañamos a nosotros mismos, no hay ninguna prosperidad mental en cada uno de nosotros, ni mucho menos, amados hermanos, aquella persona que anda bien delante de la presencia de Dios, mejor se aparta de nosotros, porque muchas veces nosotros podemos contaminar toda la casa de Dios. Y así, hermanos, es como el caprichoso. Eso es como cuando dice el libro de Proverbios que no te juntes con el enojado, porque no vayas a hacer que aprendas a él y seas enojada. No te acompañes con iracundo, porque no vayas a hacer que también seas lo mismo. Eso significa, amados hermanos, cuando nosotros como personas nos juntamos con un grupito que no trabaja o que no hace nada, y hay 6 personas que no hacen nada, que solo están ahí porque tienen que estar y porque son amigos, y cuando usted se junta con este tipo de personas, entonces si eran 6 con usted o conmigo, van a ser 7 más. Recuerdo, amados hermanos, que allá por el 2018, a finales del 2018 y comienzos del 2019, estaba en Guatemala, y había un programa de ayuda de parte del Cementerio General de la Zona 3 de Guatemala. Había un programa de ayuda donde todos los trabajadores particulares tenían que colaborar con el cementerio, de andar barriendo todos los cuadros, todas las cuadras, digamos, allá son cuadros, todas las cuadras de ese cementerio. Y entre ellos estaba yo. Pero había un varón que me decía, mira, resulta que yo en ese momento pues me pusieron como sindical. Y este varón, amados hermanos, me decía, ¿sabes qué? ¿Por qué no barro yo? ¿Por qué? Le decía yo. Porque yo tiro la basura a la junta y viene otro y la destruye. Yo por eso no hago mejor nada. ¿Y cómo le llamas a ese tipo de personas? Pues son huevones, ignorantes, decía él. ¿Y cuánto crees tú que son ellos? ¿Cuántas personas? Y no se me olvida cuando él me dijo, aproximadamente son 22 personas que no hacen nada. Pues si tú no haces nada también, serían 23. Porque se junta un grupo más. Y así es, hermano, cuando nosotros no tenemos conocimiento y sabiduría y conciencia de lo que estamos haciendo o estamos viendo. Hay un don de conciencia que Dios ha puesto en nuestro corazón, que cuando solo una persona o 2 personas trabajan en un ministerio, eso es como cuando una carreta va solo con un buey. ¿Qué sucede cuando esa carreta va solo con un buey? Resulta, amados hermanos, que va jalando de lado, porque solo uno va ejerciendo toda la carga. Pero cuando trabajan los 2, ¿qué sucede, hermano? Se ponen de acuerdo, y 2 son mejores que 1. Hasta para pensar. Entonces, amados hermanos, ahí es donde Dios nos da el don de conciencia para saber lo que estamos haciendo dentro de la casa de Dios. Porque mire, lo más lindo, amados hermanos, es de que si usted le trabaja al presidente de El Salvador o el presidente de lo que sea, de cualquier nación, va trabajando como obrero. Pero el trabajo en la casa de Dios es más importante que ese tipo de trabajo, porque aquí le trabajamos a Dios, y Dios es tan fiel y tan verdadero, amados hermanos, que Él nunca nos va a dejar desamparados. Donde quiera que andemos, siempre Dios está allí en ese momento.
Allá nosotros sí decimos, Señor, como cuando empecé a manejar la primera vez, ¿te acordás, Salomón? ¿Qué decía yo, Salomón? ¿Qué decir conmigo? Vamos. De un loco a otro loco. Vamos. Como cuando estaba Cantinflas y el otro, usted es piloto, sí. El otro ni era piloto y andaba el otro como que era piloto. Los dos caminaban en el mismo sector. Así andábamos nosotros. Pero lo lindo es que andábamos buscando la gloria de Dios a predicar el Evangelio. Y así es cuando dos personas se juntan en un solo pensamiento y en un solo caminar con la gracia de Dios. Y ahí es donde Dios no nos desampara. Cuando Dios empieza a bendecir, nos va a bendecir por la manera que andamos caminando en el Señor. Y así, amados hermanos, es cuando nosotros dejamos el capricho dentro de la casa de Dios. Cuando nosotros dejamos el capricho dentro del caminar de Dios. Fíjense, algo que a nosotros no se nos olvida es cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús por primera vez. A mí no se me olvida, amados hermanos, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón. Pero tampoco se me va a olvidar que 6 meses después le había pegado un leñazo a otro amigo en la cabeza. Y no se me olvida, siendo cristiano, guardé la Biblia en mi mochila y le metí el leñazo en la cabeza. Y siendo cristiano. Y ahí es donde nosotros entramos a una rebeldía que como Dios no nos hizo nada, pues le puedo meter otro leñazo a otro. Y así andamos dentro de la casa de Dios y decimos, ay hermano, lástima que yo soy cristiano. Porque mire hermano, si no fuera cristiano, créanme que este varón o esta hembrita no estuviera aquí. No hemos nacido de nuevo. No hemos nacido de nuevo. ¿Qué significa no haber nacido de nuevo? Significa, amados hermanos, que todavía estamos en el viejo hombre, todavía estamos compadeciendo los deseos de la carne, todavía estamos viviendo en la carne y todavía estamos padeciendo en toda cosa que da este mundo. Fíjense, recuerdo, amados hermanos, de que allá por los 82 estaba en Guatemala, yo para esa fecha estaba el Mundial de España 82. Yo tenía como entre 13 a 14 años para ese entonces. Y yo recuerdo, hermanos, de que mi papá, él es guatemalteco. Y recuerdo, amados hermanos, de que yo le decía a mi papá, ojalá gane El Salvador. Mire hermano, yo creo que ni había terminado de decir yo, ojalá gane El Salvador, porque esa vez estaba jugando El Salvador con Hungría, a mí no se me olvida. Y yo le decía a mi papá era mecha corta. Mi papá era una cosita que se le decía y empezaba a tirar de todo, hermano. Y resulta, amados hermanos, que yo le dije esa vez, allá por el 82, ojalá papá que gane El Salvador. Mire, yo no sentí a la hora que me enrolló el cucharón de la sopa en mi cuello, que hasta aquí me vino a quedar el volado ese donde se jala la sopa, ¿va? Y no se me olvida. ¿Por qué no se me olvida? Porque una cosa le voy a saber decir, mi papá era cristiano en ese entonces, pero no había nacido de nuevo. Y así, amados hermanos, andamos mucho dentro de la casa de Dios con 20 años, pero no hemos nacido de nuevo. Andamos nosotros que tenemos 6 meses andando en el Evangelio, pero no hemos nacido de nuevo porque no le hemos dado la oportunidad a Dios que Dios haga lo que tiene que hacer. Queremos caminar en el Evangelio a mi manera. Y cuando usted y yo queremos caminar en el Evangelio a mi manera, quiere decir, amados hermanos, de que usted está haciendo las cosas que Dios tiene que hacer y nosotros las estamos haciendo a nuestra manera. Y es por eso, amados hermanos, que las iglesias ahora se están llenando de personas que no tienen ningún compromiso con Dios. Y ahí es donde empezamos a criticar porque no tenemos compromiso con Dios. Empezamos a criticar. Pero ¿por qué criticamos? ¿Será que criticamos porque no podemos frenar nuestra lengua? ¿O será porque nuestra conducta ha sido así desde temprana edad? ¿O será porque, miren, muchas veces dicen las personas que cuando el niño hace tales cosas es porque ha observado lo que sus padres hacían? Pero yo le voy a decir, amados hermanos, de que muchas veces nosotros, ya siendo adultos, nos comportamos inmoralmente con las personas que nos ven. Empezamos, amados hermanos, a no tener el deseo y el anhelo
ni mucho menos de predicar la palabra, y tenemos no tenemos el anhelo de que ni siquiera estén en esta congregación porque no se lo merecen. Y déjeme decirle entonces de qué manera se lo merecen cuando nosotros desmerecemos todo este tipo de problemas. Sucede, amados hermanos, de que cuando nosotros no tenemos un compromiso de la casa de Dios, entonces, amados hermanos, no nos importa. ¿Por qué no nos importa, hermano? Porque muchas veces nosotros queremos escoger el tipo de personas que tienen que venir a la casa, mas déjenme decirle, amados hermanos, que en la casa de Dios venimos todo tipo de enfermos. Y muchas veces, amados hermanos, queremos dentro de la casa de Dios solo gente aprobada. No queremos gente reprobada. Pero cuando usted y yo queremos gente aprobada, entonces pregúntese usted o yo, ¿seremos que nosotros estamos aprobados o estamos reprobando? Bueno, en mi caso, de tan sabio que era, hermanos, de tan inteligente que yo era pequeño que reprobé 3 veces el primer grado. De tan sabio que yo era, que 3 veces volví a pasar el primer grado. No pasaba a segundo grado. Pero no pasaba a segundo grado, no porque era sabio y experto, sino que, amados hermanos, no me importaba los estudios. Me gustaba trabajar. Mi mamá me iba a dejar a la escuela y yo nomás tocaba el timbre y ¡pum!, me salía por el muro. Pero lo extraño es de que la profesora no me regañaba. Pero ¿saben por qué no me regañaba? Porque le convenía a ella que yo me fuera. A ella le convenía que yo me saliera de la clase porque era, por decirlo así, era el clavo de la clase. Era rebelde. No había ni un estudiante de la par mía que quería estar conmigo. Muchas veces estaban conmigo porque me tenían miedo. Y así, amados hermanos, queremos andar dentro del Evangelio. Así, hermanos, queremos caminar en el camino de Dios, queremos caminar en el Evangelio de Cristo. Y así, amados hermanos, habemos gente muy caprichosa dentro de la casa de Dios. Veamos el versículo 16 siempre. Y dice, abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amados hermanos, esto es muy duro. Fíjense por qué es muy duro, porque muchas veces nosotros somos cristianos, pero somos reprobados dentro de la casa de Dios. ¿Qué significa, amados hermanos, reprobado? Para mí, amados hermanos, hoy es tan doloroso de que muchos de nosotros no servimos, por decirlo así, para el Evangelio. Fíjense, compramos el mejor televisor y decimos, no, yo no sirvo. Yo creo que te has fijado en eso. Compramos el mejor equipo de sonido, pero somos aburridos para oír canciones. Y eso pasa muchas veces. Tenemos el mejor televisor, pero somos aburridos para eso. Pero cuando andamos pisto, queremos ver la mejor bocina allá en el centro. Las luces, todo funciona bien bonito a nuestro anhelo y deseo. El problema es cuando traemos eso a la casa. Empezamos a decir, ay, esta no, y empezamos a cambiar. Y así, amados hermanos, también sucede en el Evangelio. Compra el CD de 125, mire, ¿para qué compra el CD de 125 canciones si solamente oye una, la que usted quiere oír? Nunca pone la alabanza para oírla, para dedicársela a Dios. Pone la alabanza no para él, sino para usted o para mí. Así sucedía en mi persona. Compraba, por decirlo así, las canciones de Estanislao Marino. Y la que me gustaba era aquella que decía, Señor, ¿cómo se llama esa alabanza? Soy cristiano. Pero, bueno, le voy a decir en esta que más o menos me acordé. ¿Por qué te alejas de tu Señor? Y mire, hermano, el CD que había comprado tenía
180 canciones. Pero resultaba que yo quería oír solamente esa, porque esa a mí me gustaba, me gusta. Y la pregunta era, hasta después reaccioné, y la pregunta es, amados hermanos, ¿y que la canción era para mí? Toda alabanza que se oye por la radio, o se oye por una bocina o por memoria de USB, cuando usted compra un disco, es para cantársela a usted a Dios. Pero hoy para nosotros la queremos cantar. La cantamos y yo me siento bien bonito porque es para mí. Estamos equivocados, y así, amados hermanos, somos personas reprobadas dentro de la casa de Dios. Imagínense que el cantante Estanislao Marino se la canta con qué anhelo el Señor. Por ejemplo, está aquella que decía: ¿dónde está Sodoma y Gomorra del ayer? Mire, yo la cantaba, hermano, la cantaba con qué anhelo la cantaba. Hasta que un varón me dijo: disculpe, ¿y la canción es para usted o para Dios? ¿Para quién la está cantando? Es que yo la canto porque me gusta. Pero ninguna de las alabanzas ha sido para usted. Porque si la alabanza es para usted, y así no se me olvida lo que me dijo este señor, guácala. Así me lo dijo. Porque si es para usted, guácala. Todos sabemos el buen salvadoreño qué significa eso. Y tenía lógica, porque la alabanza es para Dios. Pero cuando usted la canta para usted, entonces está siendo una mente reprobada. Dios nos está apartando. Y así, amados hermanos, estamos viviendo dentro del Evangelio, dentro de la casa de Dios. Así queremos seguir en el camino de Dios. Y somos celosos cuando otro se levanta a predicar el Evangelio de Cristo. Y ven, ¿quién anda predicando hoy? Nos molesta. Y nos molesta más, amados hermanos, cuando ven, miren la hermanita, allá la vi con aquel y hoy está ahí en el púlpito. Déjeme decirle que mi deber como predicador es decirle a usted que si usted o yo no nos comportamos como verdaderamente hijos de Dios y como siervos, como decía mi hermano hace poco, me contaba él que le había dicho a un varón, le dijo: ¿qué tal, siervo? Y el varón le molestó que le dijeran siervo. Y eso es feo. ¿Por qué es feo? Porque esa es una inmadurez, amados. Mire, hay gente que, varones, le dicen a usted: usted es el último vástago. Nos molesta que nos digan vástago. Y así, amados hermanos, es la manera en la cual usted o yo estamos errando aún en el camino de Dios. Estamos caminando, amados hermanos, sin sentido, sin mente. Y ahí donde la Biblia dice en Efesios capítulo 4 versículo 23, donde dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso significa, amados hermanos, de que muchos de nosotros estamos errando de una manera tan grande en la cual nos estamos descuidando de nuestro caminar. Mire, hermanos, cada uno de ustedes tiene que dar cuenta ante la presencia de Dios por todo lo que usted ha hecho y por todo lo que usted ha dicho. Usted estará de pie delante del Señor dando cuenta. Allá en el libro de Mateo dice que daremos cuenta por toda palabra ociosa, sea buena o sea mala. Usted estará dando cuenta un día. Y hoy es el momento en que usted y yo empecemos a caminar, hermanos, y a investigar de la palabra, a fin, amados hermanos, de que usted no sea tropiezo para otra persona. Y allí, hermanos, es cuando empezamos a cometer los errores. Pero siempre decimos: ¿qué nos importa? Si de todos modos, la salvación es personal. Y eso lo decimos. La salvación es personal. Pero no nos damos cuenta que aún cuando una persona de estas llegue a fallecer, dice que la sangre de esta persona será demandada de vuestra sangre, de vuestras manos. Y ahí es donde estamos fallando. Cuando nosotros decimos: ¿qué nos importa? De todo modo yo sigo alabando a Dios, dice. Pero no es que le alabemos a Dios con un capricho, sino que también meditemos en nuestro corazón si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Si verdaderamente, amados hermanos, imagínense si Pedro
Solo póngase a pensar, hermano. Imagínense ustedes si Pedro, si Dios no lo hubiera detenido, capaz que le vuela el buche al pobre Nicodemo. Ya le había volado la oreja. Si Jesús no habla, yo creo que le hubiera volado hasta la mano. Pero ¿qué dijo Jesús? Pedro, bota tu espada, porque el que hierro mata, a hierro muere. Está en la ley, hermano. Y si Jesús no lo hubiera parado, ¿qué hubiera hecho Pedro? Creo que sería el primer víctima de Pedro, del apóstol. Él tenía un mal carácter. No podía ver a su hermano en Cristo. No podía ver a su hermano recostado en el pecho de Jesús, porque siempre le decía, bueno, ¿y este qué? Señor, maestro, ¿y este qué? Viene Jesús y le dice, Pedro, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Muchas veces, amados hermanos, yo creo que necesitamos a Jesús que se nos aparezca como en aquel día, ¿no? Pero diría yo que si nos aparece, nos empezará a pegar unas reprendidas, hermano, porque muchos de nosotros tenemos muchas cosas en oculto. Como dijo un varón sabio no siendo cristiano, cállate, che, porque cada quien tiene su historia. Y eso es verídico. Mire, nosotros criticamos a otros, pero nosotros tenemos nuestra historia. Nosotros criticamos al prójimo, pero nosotros vamos a dar cuenta por todo lo que hemos hecho. Y ahí empieza, hermano, a decir, Señor, mire, aquí usted puede decirle al Señor, Señor, perdóname. Señor, estoy arrepentido. Señor, perdóname, de verdad yo cometí ese error. Tenemos chance de decir eso. Pero el día que usted esté delante del Señor, porque dice allá en Corintios que primeramente Dios juzgará la casa, primeramente Dios hará limpieza de su casa y después de aquellos que no le pudieron recibir a Él. Pero antes de juzgar a esto, dice que primero va a ordenar su casa. Y ahí, amados hermanos, ahí usted no le va a decir al Señor, Señor, perdóname, fíjate que la regué. Ahí va a ser muy difícil. De la misma boca que Dios dice, bendito de mi Padre, venid a mí. De la misma boca saldrá y va a decir Él, malditos, apartados de mí, hacedores de maldad. Y allí es donde nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, para ir terminando, ahí es donde nos damos cuenta, cuando la gracia de Dios sea quitada, entonces va a ser el aguijón y van a decir ustedes van a ser testigos de lo que hoy estoy diciendo en ese día. Entonces van a decir, tenía razón el predicador. Tenía razón, pero yo le voy a decir, la razón la tiene Dios y yo estoy hablando palabras de Dios.